tantas cosas. Pero si no fuera por Cristo, ¿qué sería de nosotros? Demos gracias por su sacrificio. No olvidemos nunca el sacrificio de Cristo. Alabanzas a Cristo. Isaías 53. Aleluya. Deje que la palabra le ministre. Deje que el Espíritu Santo haga viva esta palabra en su corazón en esta mañana. Recíbala de parte del Señor. Véase en ella. Véase en ella porque cuando menciona lo que Él hizo, es algo que Él hizo por ti. Es algo que Él hizo por mí. No fue una obra para personas que nunca habían de conocerla, sino que ya desde antemano, desde hace miles de años, ya estaba contemplado para nosotros una salvación preciosa. Y veamos lo que costó. Veamos lo que Él hizo por nosotros. Isaías 53. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por esta palabra, Padre Celestial. Te damos gracias por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hizo el Padre. Oh, bendecido sea tu nombre. Por el sacrificio que hizo el Padre en enviar a su único Hijo. Oh, bendecido Cristo, por enviar a Jesús para expiación de nuestros pecados. Señor, que en las cortas palabras que pueda decir tu Espíritu Santo esté presente en medio nuestro y podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ya me puede sentarse, hermano, como le mencioné. Voy a ser breve, pero quiero que entendamos algunas cosas, hermano, que hemos leído aquí. Aleluya.
Comienza con dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermano, hay preguntas que Dios hace que humanamente no tienen respuesta. Que humanamente no hay quien conteste sus preguntas. Que nosotros a veces quedamos sin respuesta. Preguntas a veces que nos hacemos nosotros mismos, le hacemos a Dios y quedan sin respuesta a nuestros ojos, a nuestros oídos. Pero hermano, la contestación de toda pregunta, la respuesta de toda pregunta es Cristo. Cuando nos dice, hermano, y tenga esto presente cuando usted se cuestione las cosas que han sucedido en su vida, por qué han sucedido, qué es lo que está pasando, por qué me encuentro de esta manera, recuerde que hace 2000 años, más de 2000 años, subió cual renuevo y como raíz de tierra seca. Pero hermano, tenemos que hacer algo que no sucedió aquí. Que nos dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Que no sea eso en nuestra vida. Esta palabra se cumplió, hermano, en la cruz del Calvario. Ya Cristo, hermano, no lo reconocieron. Su propio pueblo al que él vino a rescatar, a quien sobre cual Dios había manifestado su poder, sobre cual Dios había hecho milagros, sobre el cual Dios se había manifestado por tanto tiempo a través de la historia, que de destierro, de exilio de su país, de cautividad los había rescatado una y otra vez. Cuando llegó su Mesías, no le reconocieron, no lo vieron como hermoso. No vieron como que en él había algo atractivo para que le desearan. Ya eso se cumplió, hermano. Que no se cumpla esto en nuestra vida. Que cuando veamos a Cristo, que cuando Él sea la respuesta a nuestras incógnitas, a lo que sufrimos, a lo que padecemos en este mundo, hermano, veámosle como lo más atractivo, veámosle como lo más hermoso, veámosle como aquel que aunque otros lo pudieron haber despreciado, para nosotros su valor es eterno. Para nosotros es precioso sobre todas las cosas. Para nosotros, aún en su momento que para muchos fue cuando menos lo desearon allí en la cruz del Calvario, que lo que estaba allí en la cruz no parecía ni un ser humano, no parecía un hombre, que lo manifestaron y lo expusieron públicamente, su desnudez, su sufrimiento, su dolor. Cuando más despreciable se apareció ante la humanidad, para nosotros su acto fue hermoso. Porque hermano, fue por nosotros. No fue por nadie más. No fue por él mismo. Él no se trepó en la cruz para satisfacer algún tipo de sentido egoísta o de un reconocimiento para glorificarse a él mismo, sino que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y para nosotros eso debe ser hermoso. Para nosotros eso debe ser deseable. Para nosotros eso, hermano, debe de llevarnos a inclinarlo ante Él, porque eso es lo que nos deja ver cuando dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, Él padeció. La Biblia nos dice que por cuanto Él padeció, fue tentado en todo, padeció tantas cosas, Él se puede compadecer de nosotros. Él se compadece de nosotros porque aquí en la tierra Él sufrió todo lo que un ser humano podía haber sufrido. Lo sufrió Él en magnitud, mucho más grande de lo que nosotros podemos enfrentar aquí en esta tierra. Él lo sufrió y por eso nosotros podemos hallar pronto socorro ante el trono de la gracia, porque Él se compadece de nosotros. Porque Él sufrió, Él fue experimentado en quebranto. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, Cristo sufrió, Él cargó nuestros dolores, Él sufrió lo que nos tocaba a nosotros sufrir y fue herido de Dios. Sí. Y lo tuvimos así. Porque nosotros en aquellos que estaban allí gritando crucifíquenle, estábamos todos también representados. Quizás en ese momento nosotros hubiéramos estado en esa muchedumbre, gritando crucifíquenle. En una muchedumbre que no entendía lo que estaba sucediendo ante sus ojos, que no entendían lo que Dios estaba haciendo, hiriendo a ese hombre. Porque verdaderamente lo tuvieron herido de Dios, porque decían, es que ha blasfemado. O sea que todo lo que está padeciendo es porque Dios se lo está imponiendo. Es el castigo de Dios sobre ese hombre. Pero no estábamos entendiendo que el castigo que estaba recibiendo ese hombre no era por su culpa, no era por su maldad, no era por su pecado, no era por su blasfemia, no era por sus rebeliones, era por las nuestras. Era por nuestra paz. Era para que nosotros pudiéramos mirar hacia la cruz aquello que fue despreciado y pudiéramos nosotros encontrar en Él la paz en medio de nuestras tormentas. Pudiéramos encontrar en Él la sanidad en medio de nuestras enfermedades. Pudiéramos encontrar en Él la libertad en medio de este mundo que quiere atarnos a Él. En la cruz, hermano. En la cruz. En la cruz recibimos todo lo que necesitamos en nuestra vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, la llaga de Cristo fue profunda. Fue profunda. Le traspasaron los pies, le traspasaron las manos, laceraron todo su cuerpo. Y por esa llaga nosotros fuimos curados. Y no solamente fuimos curados de enfermedades físicas, sino que fuimos curados de la enfermedad más profunda que agobia a toda la humanidad y que está presente en lo más profundo. Fuimos curados de nuestro pecado. Por su llaga nosotros recibimos sanidad de nuestra alma. Que eso es lo más importante, hermano. Este cuerpo, la Biblia nos dice que se va a desgastar, se va a ir desvaneciendo, vamos a ir perdiendo fuerza. Según entramos en años, según llega la enfermedad, este cuerpo va a ir fallando. Pero el alma, hermano, el hombre interior se va renovando de día en día porque se compró para nosotros sanidad de nuestra alma. La persona que no tiene a Cristo puede parecer tener la salud completa física. Que en una ocasión el salmista Asaf decía, pero es que yo no entiendo. Ellos lo que hacen es maldad y parece que toda la vida le va bien, están bien de salud, comen bien, tienen todo. Pero hermano, si uno mira la salud de esa alma, la de nosotros, por más podemos estar postrados en cama, hermano, que este cuerpo lleno de llaga como le pasó a Job. Pero tenemos un alma rejuvenecida en el Señor. Nuestra alma va cobrando más vida. Nuestra alma va siendo preparada para el momento de la glorificación de nuestros cuerpos. Sin embargo, aquel que no tiene a Cristo, su cuerpo puede estar bien, pero según pasan los días y pasan los años, esa alma no está saludable. Esa alma va rumbo a la perdición. Esa alma va perdiendo. Hermanos, vemos cómo la corrupción ha arropado a la humanidad. Vemos cómo el ser humano, la conciencia está cauterizada, la falta de amor, la falta de empatía, la falta de compasión, la violencia, los pecados que se han desatado sobre este mundo. La alma del ser humano está necesitada de sanidad. Y solamente en Cristo se recibe la sanidad de nuestras almas.
Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No olvidemos dar gracias, hermanos, porque nosotros sí nos habíamos descarriado como oveja, cada cual nos apartamos a nuestro camino, a nuestro pecado, nos desviamos totalmente, nos desviamos de lo que era el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros nos apartamos de todo. No queríamos escucharle, no queríamos ir en pos de Él, pero, hermano, Él salió a nuestro encuentro. No olvide eso y dé gracias a Dios, porque cuando más perdidos nosotros estábamos, cuando más, hermano, a veces estábamos que no había quien nos sacara de la forma en que pensábamos, que mirábamos a lo mejor a personas como nosotros hoy aquí reunidos y decíamos, eso es para esa gente loca. Porque estábamos fijos en nuestro camino, estábamos firmes en donde estábamos pisando, no había quien nos sacara de nuestro pensamiento. Pero démosle gracias a Dios, que Dios sabe trabajar aún con el corazón más endurecido. Dele gracias a Dios porque lo hizo con usted y recuerde que si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con nuestros familiares. No pierdas esperanza. Dele gracias a Dios por lo que ha hecho en usted y dele gracias a Dios porque usted sabe que como lo hizo con usted, lo puede hacer con la persona que usted crea que más lejos está de Él. No perdamos la esperanza y démosle gracias y estemos en gratitud delante de nuestro Señor. Versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Dele gracias a Dios porque Dios es justo, hermano. Dele gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque su Hijo no recibió justicia cuando estaba aquí en la tierra. Porque su Hijo, hermano, hicieron de Él escarnio. Hicieron con Él lo que les dio la gana. A su ojo, a su parecer. Pero como mismo Cristo dijo una vez, a mí no me quitan mi vida si yo no que yo la pongo. Él se entregó a sí mismo cuando nos habla de este sacrificio, hermano, y a veces nosotros en las injusticias que sufrimos aquí en la tierra, hermano, cuánto ruido nos hacemos. Cuánto no luchamos, cuánto no peleamos, cuánto no estamos dispuestos a herir a los que están a nuestros alrededores para nosotros recibir algo que parece justicia humana aquí en la tierra. Y sin embargo, cuando aquel que verdaderamente era inocente, sobre el cual estaban haciendo la injusticia más grande que se ha hecho en este mundo, estaba sufriendo esa misma injusticia, enmudeció. No abrió su boca. Fue llevado como oveja a matadero, hermano. Él sabía lo que venía. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. En el Getsemaní, Él dispuso su corazón para aceptar lo que iba a suceder. Y no era cosa leve, hermano, porque Él sudó gotas de sangre. Él sabía que lo que venía iba a ser doloroso, iba a ser fuerte, que Él no lo merecía, que en Él no había maldad, que Él había hecho todo lo que su Padre le había enviado a hacer aquí en la tierra, que había sanado a los enfermos, que había proclamado el año agradable del Señor, que había pregonado libertad a los cautivos, que había hecho todo lo que su Padre le había puesto en sus manos. Todo había cumplido con toda la ley. Había cumplido con todo. No había maldad en Él. Nunca hubo mentira en su boca. Ni en su corazón hubo engaño, ni en su mente hubo ni un momento
que él se rebelara en contra de Dios en acción o en pensamiento. Que no hubo ni un pensamiento pecaminoso que pasó por su mente. Y sin embargo estaba sufriendo esta injusticia, iba a enfrentar la cruz, aquello que era reservado para los transgresores de la ley más terrible, que quienes lo estaban condenando eran los mismos que se supone que rindieran adoración a él, que eran los mismos que estaban a cargo de la casa de su padre aquí en la tierra. Si alguien padeció injusticia, fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted esté sufriendo injusticia, cuando aquí en la tierra todo parezca estar en su contra, hermano, dé gracias por uno que verdaderamente era inocente, en quien no había culpa. Y pensemos en ese momento, si Dios hizo justicia para con él, yo puedo enmudecer, yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar en paz, yo puedo confiar en el Señor, porque en Él hay justicia. Si no la recibimos aquí en la tierra, hermano, la recibiremos en los cielos. Aleluya. Y hermano, hay algo tan tremendo por lo que debemos de dar gracias también, que vemos aquí reflejado, porque cuando nos dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Dé gracias a Dios por su familia, hermano. Dé gracias a Dios por su hijo. Porque aún parte del sacrificio de Cristo fue, hermano, Él murió a eso de sus 33 años. Cuando dice, y su generación, ¿quién la contará? Es que Él no tuvo esposa, Él no tuvo hijo, Él no tuvo familia que viniera de Él. Nosotros como padres y las madres, uno de los gozos más grandes es tener a esa criatura en nuestros brazos. Una de las cosas que más nos da felicidad y gozo en esta tierra son los hijos. Es la esposa, es el esposo, es la familia. Y demos gracias a Dios por eso, porque aún nuestro Señor Jesucristo no tuvo esa bendición. Y era una bendición, en ocasión Él le dijo que no a todo el mundo le es dada. Que no a todo el mundo le era dado el tener pareja, el tener esposo, el tener esposa, en poder formar una familia. Y dijo, y el que la pueda recibir, que lo reciba. Porque, hermano, él no pudo aguantar un hijo en sus brazos. Él no pudo conocer esposa. Y, hermano, a veces nosotros pensamos, sí, porque era Cristo y eso tenía que ser así. Pero era un hombre. No podemos negar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Quién hubiera sido un mejor padre que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién hubiera sido un mejor esposo que nuestro Señor Jesucristo? Yo entiendo que ninguno de nosotros. Pero aún en eso vemos su sacrificio. Que Él compró para nosotros la posibilidad, Él sacrificando su vida, siendo quitado antes de que pudiéramos decir que fue quitado en plena juventud de esta tierra. Nosotros demos gracias por nuestros esposos, demos gracias por nuestras esposas, demos gracias por nuestros hijos, demos gracias por nuestros nietos, por más difíciles que parezcan ser. Porque nuestro Señor Jesucristo también hizo un sacrificio para que nosotros podamos ser los mejores esposos que podamos ser. Para que nosotros podamos ser las mejores esposas que podamos ser, para que nosotros podamos ser los mejores hijos que podamos ser. Que tomemos ejemplo de la vida de Jesucristo, que tomemos ejemplo de lo que se ha dejado aquí en esta palabra por medio del Espíritu Santo para vivir una vida santa en agradecimiento a Él, conforme a Él lo ha estipulado en su palabra. Y entendamos ya, y ya voy culminando, del versículo 10 al versículo 12. Con todo eso, sé que con todo lo que él había padecido hasta ese momento, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mano, una de las historias más hermosas que hay en la Biblia, que más nos choca, es cuando a Abraham Dios le pide a su hijo, a su único Isaac, a quien ama. Y Abraham dispone en su corazón desde el momento que Dios le dijo eso. Abraham
ya en su corazón había puesto cuchillo a su hijo. En su corazón. Ya eso estaba hecho. Para él ya su hijo había muerto porque Dios se lo pidió y él se lo iba a entregar. Y siguió y caminó y llegó allá a donde iba a sacrificarlo. Y cuando ese cuchillo iba a bajar, Dios lo detuvo. Pero Abraham no tuvo que dar a su hijo. Y ese cuchillo en ese momento no bajó. Pero ese cuchillo, y podemos verlo en manera simbólica, en algo figurativo, que ese cuchillo Dios se lo quitó a las manos de Abraham. Y ese cuchillo del sacrificio, preparado para la muerte de un hijo, preparado para el sacrificio de un hijo, Dios lo quitó y lo reservó. Ese cuchillo no desapareció. Dios estaba dejando ver que Él no era como los otros dioses que eran demonios que le pedían a los hombres sus hijos para que los sacrificaran en sus nombres. Que Dios no era así. Y Dios quitó ese cuchillo y el hijo que fue sacrificado, ese cuchillo, fue sacado en la cruz del Calvario. Y Dios, el Padre, sacrificó a su hijo. No fue solamente a mano de los hombres. Aquí nos dice todo lo que sufrió por medio de mano de los hombres. Pero el versículo 10 nos dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Los hombres le pudieron haber hecho todo eso, pero el acto de sacrificio fue algo plenamente de Dios. Fue algo entre el Padre y el Hijo. Y el Padre sacrificó a su Hijo. Hermano, eso no se había visto nunca, ni se verá, porque estaban acostumbrados a que los dioses demandaban la sangre de nuestros hijos. Nunca se había visto que un Dios no pidiera la sangre de un hijo, sino que diera la sangre de su propio hijo. Y así lo hizo, para que nosotros podamos tener vida. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ahí vemos lo del sacrificio. Ahí vemos que sí fue un sacrificio, que no fue meramente un acto de los hombres hacia otro hombre, sino que fue un acto de Dios para con la humanidad, porque nos está hablando ahora en un lenguaje de sacrificio, un lenguaje de templo, un lenguaje de las tradiciones judías, de la ley mosaica, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Puso su vida por expiación de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos recibir justificación de nuestra vida en Él. Y ahí, hermano, a lo mejor en esta tierra no recibió mucho. A lo mejor en esta tierra no recibió lo que uno diría sea lo que reciba una persona viviendo una vida completa. Hermanos, tenemos que entender que Cristo, cuando la Biblia nos dice en Juan que el verbo fue hecho carne, estamos hablando del verbo, de aquel que creó todas las cosas y por quien todas fueron creadas y para quien fueron creadas. O sea que aquel que creó todo, aquel cuya boca había dado vida a todo lo que existía, aquel que había estado participando, formando en el vientre de sus madres a todos los que estaban delante de él en ese momento. Ese creador dio su vida. Dio su vida. Entregó. Y él pudo haber, hermano, Cristo pudo haber tomado posesión y pudo haber dicho, yo no me voy a sacrificar por ello, yo voy a vivir una vida completa y llena aquí en la tierra. Pero sacrificó eso. Y entonces aquí vemos la grandeza del sacrificio. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
por medio de un sacrificio, por medio de una muerte, por algo que ante los ojos humanos parecería una derrota total, se compró y se hizo la victoria más grande que ha habido en esta tierra. Una gran victoria sobre la muerte, una gran victoria sobre la maldad, una gran victoria sobre el pecado, una gran victoria sobre las potestades de las tinieblas, una gran victoria comprada a precio de sangre para ti y para mí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora Cristo, hermano, ya no está en la cruz del Calvario. Cristo al tercer día resucitó y luego de cumplir lo que había de cumplir en la tierra, ascendió y está sentado en el trono. Él está sentado en su trono y nosotros tengamos eso presente, porque su sacrificio compró para nosotros nuestra salvación y sus intercesiones continuas, sus oraciones por nosotros que fuimos transgresores. Aquel que intercede por nosotros es el Hijo. Aquel que intercede por nosotros delante del trono por medio del Espíritu Santo es el Hijo. Así que, hermano, vaya a Él siempre. Vaya a Cristo siempre. Agradézcale a Dios que abogado tenemos para con el Padre. Agradézcale a Dios que tenemos acceso ante el trono de la gracia. Agradézcale a Dios todo lo que Cristo ha hecho por usted. Y en los momentos difíciles recuerde que Él está para interceder por nosotros. Recuerde que Él está ahí presente. No olvide nunca el sacrificio de Cristo en la cruz. Agradezcámosle porque Él ha sido más que bueno para con nosotros. Póngase de pie, hermano. Oramos y le damos gracias a Dios. Le pedimos al Señor que podamos seguir agradecidos de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, de su grande amor para con nosotros, de sus maravillas para con nuestra vida. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta mañana. Señor, no nos cansamos de darte gracias. No nos cansamos de adorarte, Dios mío, porque podemos reconocer que lo que tú hiciste por nosotros nadie podía hacerlo. No había para nosotros esperanza, no había para nosotros rescate, no había para nosotros salvación, no había quien pagara nuestras culpas, no había quien quitara nuestras rebeliones, no había quien nos curara de nuestro pecado, pero tú, Padre, enviaste a tu Hijo Jesucristo, oh Señor, y en Él vemos cumplido todo. En Él vemos cumplido, Señor, Dios mío, el sacrificio de la cruz. Señor, hasta Él decir consumado es. Y verdaderamente todo fue consumado en ese momento. Todo fue comprado para nosotros. Toda bendición, toda promesa, Dios mío, todas las riquezas del reino espiritual, Padre Celestial, toda bendición de lo alto en ese momento fue, Dios mío, comprada para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque de tus misericordias, de las riquezas de tu reino, de las bendiciones de tu reino hemos gozado. De todo lo tuyo, Señor, hemos recibido bendición y te damos gracias, Señor, porque de ti es que hemos recibido fuerza, porque de ti es que hemos recibido sanidad, porque de ti es que hemos recibido consuelo, porque de ti es que hemos recibido aliento, porque de ti es que hemos recibido vida, porque de ti es que hemos recibido nuestra salvación. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, que no se nos olvide nunca el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Le voy a pedir a los oficiales que vayan pasando por aquí. Mientras los oficiales van recogiendo la ofrenda, le voy a pedir al pastor Edwin que se vaya acercando, gloria a Dios,